Bien, vamos a continuar la clase de hoy de escuelas económicas y su relación con la naturaleza. A modo de introducción, vamos a recordar que, en modo de síntesis con lo que veíamos anteriormente, la distinción entre escuelas, digamos. Primero que nada, lo que refiere a la escuela tradicional o clásica, digamos, que nunca incorporó el proceso o los procesos ambientales dentro del esquema. Recordemos el sistema cerrado, en las cuales solamente hay 4 variables, en las cuales están las empresas que proveen bienes y servicios, a las familias que ofrecen capital, mercado y trabajo, a las empresas y así sucesivamente, digamos, sin alterar este esquema los procesos ambientales. Esa es la visión tradicional. Recordemos cómo esta visión convencional o tradicional de las economías ortodoxas a través de la lectura de Penge fue alterando y ha llevado al consumismo, a lo que Aristóteles llamaba la crematística, digamos, esta idea del dinero, por el dinero mismo, la alteración que produjo, digamos, la economía tradicional en este esquema, tanto social como desde el punto de vista ambiental, a través de las lecturas por ahí de Galeano, como recordamos anteriormente, y de Nash. Bueno, y después vimos cómo este concepto a partir de una crisis profunda del sistema capitalista, en lo ambiental más que nada, incorporar cómo se desarrolló esta externalidad, digamos. O sea, este costo, digamos, que no era incluido dentro de la ecuación económica, eh, porque justamente no importaba, porque no lo paga la empresa, que es el costo ambiental, cómo empezó a ser incorporado a través del concepto de externalidad, y más concretamente del concepto de externalidad negativa. Ahí vimos dos corrientes que trataban de dar respuesta a esto. Una que pensaba más en el libre albedrío o de las personas, digamos, de la instancia de negociación, que era el teorema de Coase, digamos, en los cuales a partir del concepto de propiedad o derecho de propiedad que él llama, que yo no lo recordé, pero bueno, por ahí no quise profundizar mucho en este tema, digamos, porque es un concepto bastante económico. Derechos de actuación, digamos, derechos de actuación se llama, que son libremente transables o se puede pactar entre partes. Básicamente un ejemplo grosero, digamos, yo propietario ribereño, contamino el río, bueno, arreglo con el otro propietario cuánto tengo que pagar por eso y de algún modo externalizo el costo y la economía de respuesta a eso. Bueno, la crítica, digamos, a esta idea, digamos, que es un poco utópica, entonces a partir de esta idea utópica, de este desligue, digamos, que se hacía de la imposibilidad de introducirlo, empezaba a partir del presupuesto de Keynes, digamos, de la intervención del Estado como una autoridad central, a decir, el Estado puede intervenir y sanear esta externalidad. ¿Cómo sanea o cómo empieza a introducirlo? Bueno, a través de las diferentes herramientas que el poder de policía tiene dentro de esta estructura. Sanciones, impuestos, derechos, etc. Entonces, indemnizaciones, ¿cómo se contrarresta? Bueno, también que se mostraron insuficientes de algún modo y se muestran insuficientes, pues yo por ahí hablo del pasado, pero son herramientas que a veces siguen en curso. La tasa de generador que decíamos como las herramientas al generador de residuos todavía sigue. ¿Esto soluciona el ambiente o planea? Bueno, parece que no, digamos. Parece que no. Entonces a partir de esto justamente, de que hacíamos este resumen, porque todos partían un poco de la escuela tradicional, es que viene a abrirse paso la llamada escuela ecológica, digamos. La escuela ecológica tiene el mérito de introducir la herramienta, digamos, perdón, ahí podemos empezar a ver el esquema. La escuela ecológica tiene el mérito de empezar a introducir el esquema, digamos, de la ecología dentro de las ecuaciones de la naturaleza, ¿no? Entonces, a partir
del desvanecimiento de la escuela clásica, podemos empezar en un nuevo esquema, digamos. A ver si lo encontramos. Ahí está. Empezamos a pensar en la economía trata ahora de extender el objeto de reflexión y valoración a aquellas partes del proceso físico y aquellos gastos que no eran considerados, digamos, por las escuelas tradicionales. La escuela ecológica debe su aparición a principios de los 70, desarrollo después en los 80 y en los 90, que ha tenido su éxito también, éxito, digamos, en lo que hace a la academia, digamos, a los estudios, digamos, de cómo se pueden incorporar esto. Pero fundamentalmente esta teoría o estas escuelas ecológicas parten de críticas, mejor dicho, poderosas al sistema de la escuela tradicional. O sea, a partir de críticas al cómo dar respuesta a los procesos ambientales, la escuela ortodoxa nace la escuela ecológica, digamos. Abandonar la idea del mercado como una panacea, o sea, dejar de lado esa idea de que el mercado puede solucionar todo. Y cuando hablo del mercado también hablo del Estado, digamos. O sea, tampoco el Estado soluciona todo, digamos. O sea, tanto la teoría de Adam Smith, el mercado, no solucionó y la intervención estatal tampoco ha sido efectos en lo que refiere al ambiente, digamos, esta idea. Entonces, dejar de lado la idea de lo económico, de la gestión útil de los casos para considerar e introducir la biosfera, digamos, y los recursos. Y esta idea fundamental, que a nosotros tal vez nos parece hoy como algo obvio, digamos, pero que antes no estaba pensado, digamos, de que los recursos son escasos, no son infinitos en este sentido. O sea, una idea de tener en cuenta esta concepción de la escasez de los recursos que no está siempre presente en el análisis. Pensar que un río va a estar siempre bien, digamos, o se va a sanear porque hay infinito, digamos, no es una idea que hoy corresponda hacer, digamos. La escuela ecológica viene a abrir esto. Recuerda que anteriormente habíamos visto este esquema cerrado, digamos. Entonces lo que propone la escuela ecológica es romper este esquema e introducir esas variables. Ahora lo vamos a ver en un gráfico a continuación para tratar de entenderlo mejor. Hay una premisa ideológica que después seguramente o habrán desarrollado anteriormente o vamos a ver posterior, que es abandonar la idea de un esquema antropocéntrico a un esquema geocéntrico, que incorpore la naturaleza como dentro de este esquema. La idea antropocéntrica, de algún modo, piensa en el hombre, digamos, como centro del sistema. Entonces todo lo que lo rodea, el ambiente, digamos, está pensado en función del hombre. En cambio, el esquema geocéntrico incorpora a la naturaleza, incorpora el ambiente, incorpora los recursos, incorpora a la flora, a la fauna dentro de otro esquema, en todo el mismo nivel de valoración. Entonces el ambiente se incorpora dentro de este circuito, no es algo externo, no es una externalidad, como lo habían pensado o lo piensa las escuelas económicas del derecho. Es algo, digamos, que viene a variar esto. Y además es una idea social, digamos, en este sentido, que ese es un punto que criticó profundamente, que se critica profundamente, digamos, de la escuela ecológica, a las escuelas tradicionales. Cómo el sistema de las escuelas ortodoxas han venido a plantear, digamos, la desigualdad, han venido a hacer del consumo una idea amplia, digamos, y de cómo ese consumo se ha extendido a través de los años. Cómo ha avanzado y cómo plantea esta desigualdad de que dentro del proceso de consumo tenemos que las clases más vulnerables han participado solamente en un porcentaje mínimo, digamos, de todo el consumo total. Pero bien, la escuela ecológica justamente rompe con esto. ¿Qué hablamos cuando hablamos, por así decirlo, en términos del concepto, digamos, de la escuela? La escuela ecológica es la ciencia y la gestión de la sustentabilidad. El sistema propone un sistema económico abierto, ya que recibe afuera tanto la energía solar y formas derivadas como materiales y disipa calor y lanza los desperdicios al ambiente. Todo esto, la energía solar, los desechos que no estaban incorporados anteriormente, ahora vamos a ver que se van a incorporar, digamos, dentro del sistema de la escuela ecológica.
Acá pongo ecología y economía un solo corazón, digamos, de algún modo, porque justamente lo que trata de incorporar la escuela, la escuela económica es la ecología, digamos, la ecología como ciencia que antes no estaba introducida. Ahí en el libro Tenga, que es bastante crítico, como decía anteriormente, eh, empieza a hablar, digamos, de lo que hace a la economía y esta idea de ciencia perfecta, de que resuelve todo, de que prima sobre todo, y un poco equipara a la ecología en este sentido, digamos. Es decir, ¿por qué no la idea de la protección de la naturaleza y de los recursos viene a ser complementada con la economía? Mejor dicho, cómo la economía tiene que estar al mismo nivel y empezar a incorporar esta cuestión del ambiente. Entonces, ecología y economía sirven, y por eso se llama escuela económica o escuela ecológica, digamos, la economía. Introducir la ecología dentro de las variables ambientales, digamos. ¿Cuáles son las dos o los dos presupuestos o las dos bases teóricas de esta escuela ecológica, digamos? Primero, considera la economía como un sistema abierto, como decíamos. Incorporar al ecosistema tierra dentro de esto. Dentro de esos 4 puntos o estas 4 variables que anteriormente vimos, que es empresas, familias, capital, tierra y trabajo, y los bienes y servicios, bueno, empezar a introducir. Y segundo, entender el carácter no renovable de varios recursos y las funciones ecosistemas que cada uno cumple, digamos. Eh, como decíamos, hoy quizás vivimos de una panacea, digo, vivimos entre comillas, digamos, de que los recursos van a ser infinitos, de que, por ejemplo, las provincias hidrocarburíferas como Neuquén, que se sostienen en base a mucho de la economía de los hidrocarburos, vemos como eh, perdón, esa idea, digamos, es una idea que puede servir durante algún tiempo, digamos, pero que no son que no son infinitos, digamos, en algún sentido. Entonces, pensar en las variables. Bien, acá justamente vemos cómo el sistema, se corre la cortina, de la escuela ecológica como sistema, digamos. El esquema tradicional, como digamos, bienes, servicios, empresas, familias, pero se viene a incorporar la materia prima que no estaba incorporada dentro del sistema. ¿Cómo rige? Vemos cómo los residuos materiales también son producto de este proceso de este ciclo económico, digamos. La energía útil, las empresas necesitan energía para funcionar. ¿De dónde sale esta energía? Bueno, justamente un aspecto que no estaba incluido dentro de la escuela económica. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el esquema? Uno de los datos, por ejemplo, que da Pengue justamente, es cómo ha aumentado el consumo de energía con el correr de los años. Ha sido tremendo, digamos. O sea, cómo empieza a aumentar, digamos, y de dónde sale la energía. Bueno, justamente, acá vamos a ver más adelante, en otra unidad, también, digamos, el carácter de la energía, cuáles son renovables y no renovables. Pero dentro de este esquema no estaba incluido dentro de la economía tradicional. Y bueno, justamente de este ciclo, el calor que disipa o la energía, digamos, que, que sale, digamos, de este esquema, el calor disipado de estas escuelas ecológicas, digamos, en este sentido. Todas estas variables, estas 4 variables, las materias primas producidas, la relación material, la energía y el calor disipado, que no están incorporados dentro de este esquema. Eh, para ir concluyendo de algún modo con esta idea de las escuelas ecológicas, de la escuela ecológica y de las escuelas económicas en general, digamos. Hay 4 puntos que son presupuestos para estas bases, para poder analizar. Yo lo que traté de exponer, digamos, porque es un tema que quizás no estamos acostumbrados a ver o que quizás lo hayamos visto en otras materias que no son estrictamente jurídicas, digamos, que es la economía, derecho financiero, etc. Pero al hablar de ambiente, vuelvo a la idea anterior. Precisamos un enfoque interdisciplinario. Y al hablar de interdisciplinario, tenemos que incorporar no solo lo jurídico, sino nutrirnos de otras herramientas. Entre ellas va a estar la economía, y acá la vamos a ver necesariamente. Y está bueno saberla, porque en cualquier debate, tanto nosotros, y me incluyo como estudiante de la materia de recursos naturales, como los profesionales, como los abogados, tenemos que saber y conocer las diferentes teorías de
Y también tenemos que, si somos decisores, sea como parte del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, saber, digamos, incorporar un poco esta idea ética, si se quiere, digamos, de los valores ambientales. Conocerlos y saberlos discernir, mirarlos críticamente, volviendo a esto, digamos, todos, incluso las normas tienen que mirarse críticamente para ver si están bien, si son justas, si son valederas, etc. En segundo orden, hay la relación, digamos, entre economía y ambiente, que ha sido una relación nula en los albores, digamos, de la economía tradicional ortodoxa, insisto, no incorporar esta ecuación. Si hacemos una línea de tiempo, como así que nunca se ha incorporado, ustedes piensen que cuando fue la explosión de la revolución industrial, en Europa, en el siglo XVIII, nadie hablaba del ambiente, hablaban solamente de la economía y cómo la aparición de las máquinas a vapor, la aparición y la construcción del ferrocarril, provocaban un desarrollo enorme y el comercio entre naciones era gigantesco. O sea, la idea de que todo funcionaba bien en ese esquema, digamos, pero el ambiente era algo nulo, una idea que no. Y la naturaleza era algo abstracto, digamos, en este sentido, no se incorporaba para nada. Bueno, justamente la evolución y la aparición de la cuestión ambiental, ahí volvemos a Lorenzetti, digamos, esta idea primero retórica, primero del discurso, primero de la reflexión, de cómo se fue introduciendo al debate público, después la óptica analítica, digamos, de incorporarlo al derecho, y ahora en la época paradigmática, digamos, este es el punto. Pensar, romper este esquema tradicional para pensarlo desde un nuevo orden, digamos, a través de nuevas estructuras, herramientas procesales, etc. Bueno, a partir de esa idea, digamos, de la incorporación, digamos, también de la ética ambiental, que forma parte del paradigma, digamos, tenemos las diferentes escuelas, digamos, que han venido posteriormente. Primero, las escuelas que han nacido a través del concepto de externalidad, este costo que no estaba asumido, digamos, de los actores económicos cuando contaminaban el ambiente, y las soluciones que le han dado de las diferentes escuelas. De un lado, las escuelas de la economía verde y del análisis económico del derecho, unas partiendo del presupuesto del libre albedrío entre partes y el otro desde la intervención del Estado a través del poder de policía. Y después la idea esta de la escuela ecológica del derecho, digamos, la escuela ecológica, la escuela ecológica que de algún modo rompe este esquema y dice, en la variable contemplemos también estas cuestiones que están dentro del ecosistema y que las subestiman o no las toman en cuenta las economías ortodoxas, que son la energía disipada que produce, los residuos que se tiran, la energía que necesitamos o que necesita el ciclo económico para poder funcionar, digamos, que no está contemplada de alguna manera, y la materia prima que se necesita justamente para elaborar todas estas cuestiones de bienes y servicios. Bajo este esquema, digamos, podemos cerrar, digamos, la clase de hoy. Ahí profundizo la necesidad del estudio en este sentido como algo que es necesario, insisto, para conocer las escuelas. La idea de este cierre justamente es, insisto, por ahí les agradezco en el sentido de que es una mirada, o son temas que por ahí no exploramos, no vienen, digamos, no salen de códigos ni de estructuras amplias, digamos. Entonces, por eso, la idea es sintética. Para quien quiera profundizar, yo le puedo recomendar bibliografía, e incluso quien quiera profundizar más aún, digamos, hay algunas nociones de economía que son importantes, que están en Internet, el teorema de Gauss, por ejemplo, que se puede profundizar mucho más. Gauss ha sido, por más que acá lo miremos rápidamente, ha sido una mente brillante, digamos, un economista brillante que ha desarrollado esto, que sirvió mucho para explicar muchas variables. Y acá lo pasamos muy rápidamente, digamos.
Pero bueno, todo esto, quien quiera pronunciar, insisto, lo puede ver. Así que, bueno, ahora seguimos. Muchas gracias.